¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado en nuestra entrevista hoy en Telebuen Día con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguay-Alemania, Paul Riesler, quien además también presidente de la Eurocámara Uruguay. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Por estas horas se reinician de alguna manera en Asunción del Paraguay las negociaciones entre el Mercosur, la Unión Europea, para ver si se puede avanzar, si hay avances más firmes en torno al Tratado de Libre Comercio, algo que ya data la negociación con interrupciones, es verdad, con idas y vueltas, pero desde el año 95. ¿Tiene alguna expectativa? O sea, lo bueno es que se negocie y que haya algún tipo de movimiento, algún tipo de instancia. Eso es lo positivo. Lo que yo creo es que el proceso viene lento, complicado. Se generaron por parte de la sociedad, la prensa, etcétera, y a nivel del gobierno un poco también expectativas después de la reunión del gobierno en Brasil hace unos meses atrás, como que se destrababa, iba a ir más rápido, pero vamos avanzando, pero el paso es muy lento. Lo bueno es que se avanza. Es un proceso que lleva ya 20 años y durante muchos años directamente no hubo nada. Lo que creemos que cambió en el último tiempo, y en eso tenemos que darle la derecha al gobierno acá, de que tomó iniciativa en el tema y trata de empujar para sacar adelante el tema. Pero no es una decisión, vamos a decir, que solamente el gobierno uruguayo pueda llevarlo adelante. Yo creo que es el país que más, junto con Paraguay, son los dos países que más alineados están en tratar de buscar un acuerdo, pero todavía falta. Ahora, no se está cumpliendo con la expectativa planteada por la reunión de presidentes de Uruguay y Brasil allá por el mes de mayo, donde se decía, palabras más, palabras menos, que se iba a intentar llegar a fin de año con por lo menos las dos propuestas formales presentadas. Cuando hablo de las dos propuestas, la propuesta del bloque de Mercosur y la Unión Europea. De acuerdo a las informaciones que tenemos nosotros, Uruguay tiene bastante preparado el tema y bueno, y la idea era en octubre hacer una presentación formal del Mercosur. Más o menos cerca del 90% de los productos estarían dentro de ese paquete y bueno, hay que tratar de lograr lo que falta y poder hacer un intercambio con Europa de manera de ver las cartas arriba de la mesa. Eso es todavía lo que no se vio, no se vieron las cartas. Usted dice que Uruguay ya tiene más o menos definida la oferta que va a presentar en cuanto a, porque expliquémosle un poco a la gente, no es tampoco que a partir de la eventual firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, enseguida queden caídas todas las barreras arancelarias. No, es un proceso que lleva años. Incluye una serie de productos e incluso fases por años. ¿Cómo estaría funcionando? ¿Qué es la información que ustedes manejan? O sea, lo que manejamos es la misma información que tienen todos ustedes, de que ahora en octubre se presentaban, o sea, Uruguay estaría pronto como para presentar intercambiar. También hay que verlo, ahora en esta reunión en Paraguay y otras reuniones que va a haber, hay que ver cómo está la situación de los otros países del Mercosur también, si están tan adelantados como Uruguay o no. Sabemos que Paraguay sí. El tema de Argentina y Brasil, cada uno con sus dificultades, el tema de la pérdida de grado inversor de Brasil por alguna agencia internacional, también eso pesa en el momento porque la economía brasilera está complicada. El tema de Argentina, nosotros creemos que va a haber alguna postura más realista después de las elecciones, hay que ver quién gane las elecciones. Hasta que no pasen las elecciones por ahora Argentina, yo creo que Argentina está un poco... Tampoco. Pero de todas maneras, estas negociaciones, vamos a decir, como que funcionan en paralelo a lo que va pasando con la economía cada día del país, ¿no? Y como conocedor de las dos realidades, de la realidad europea y también de la uruguaya, ¿cuánto podría incidir, de la uruguaya y de la del Mercosur, ¿no? ¿Cuánto podría incidir en estas negociaciones todo lo que ha pasado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se decía que iban hacia una negociación también de TLC? Eso parece que en las últimas horas un poco ha quedado por el camino. No sé si decir por el camino, pero sí ciertamente se alejaron las posturas. O sea, la Unión Europea y el Mercosur empezaron hace 20 años. Estados Unidos con la Unión Europea empezó después, pero en realidad las negociaciones avanzaron más que con el Mercosur. Estaban, o sea, equipos negociadores de muchísima gente, o sea, todo este tipo de negociaciones llevan muchísimo tiempo y muchísima gente, entonces ni la Unión Europea, ni el Mercosur, ni Estados Unidos deciden de un día para el otro vamos a negociar porque necesitas armar un equipo de gente enorme, o sea, son negociaciones largas y muy dificultosas y hay muchos intereses en juego. Si bien despacito venía avanzando el tema de Unión Europea
Estados Unidos, era uno de los grandes problemas que tenía el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque al estar negociando la Unión Europea con Estados Unidos también no se abocaba a dos grandes negociaciones al mismo tiempo. Y bueno, eso frenaba un poco el tema con el Mercosur, pero ahora en los últimos días, como dijiste, hay un tema de que la Unión Europea con Estados Unidos hubo un freno en las negociaciones. Si bien, vamos a decir, en muchos productos el tema de los aranceles y eso estaba bastante acordado ya, Europa por un lado con su protección agrícola es todo un tema y Estados Unidos tenía un tema de protección en el tema de servicios. Y esos dos temas fueron los que pararon un poco, sumado a que hay algo que hay que entender también en estas negociaciones, que no solo se habla, o sea, la gente siempre piensa que de lo único que se habla es de bajar los aranceles, y entonces que los productos puedan circular libremente y entrar de un bloque a otro. Pero no es solo, eso es una parte del problema. Después está todo el tema de servicios y después está todo el tema de marcas y patentes y certificaciones y todo ese tipo de cosas. O sea, los productos que, por poner un ejemplo fácil para que la gente lo comprenda, por ejemplo un tomacorriente o el enchufe de una computadora. ¿Cómo se fabrica, bajo qué normas en Estados Unidos o en el Mercosur y bajo qué normas y cómo se fabrican en Europa y cuál es la norma que vale y cuál de los sistemas de control o de certificación es el que se impone frente al otro? Y todo eso hay que acordarlo, no es solo bajar aranceles, hay un montón de cosas, porque pueden bajar los aranceles, pero después nosotros podemos decir, no, la norma europea de certificación eléctrica no le sirve al Mercosur, entonces por más que se hayan bajado los aranceles, los productos no pueden entrar igual. Ahí, por eso digo, es muy complejo el tema. Lo que parece claro igual es que si usted pudiera levantar el teléfono y llamar a Asunción del Paraguay, diría, miren que ahora que está trancado Estados Unidos, es el momento de apretar el acelerador. Aprovechemos esta coyuntura. Digo, si uno lo analiza, decimos, bueno, Europa no se distrae con Estados Unidos, entonces que se concentre en el Mercosur. O sea, más que a las autoridades del Mercosur o a los gobiernos nuestros, habría que pensar, decirle a Europa, bueno, ahora que paraste con Estados Unidos, ocupate un poco del Mercosur. Pero no es tan sencillo. Para que la gente lo pueda dimensionar, decíamos, está negociando con idas y vueltas, con parates, con situaciones con mayor o menos ímpetu desde el 95. Pongamos un escenario optimista. ¿En cuánto podría llegar a estar firmado el acuerdo y eventualmente en cuánto podría empezar a regir? Es decir, lo que hoy a finales del 2015 todavía ha avanzado, pero a un paso lento. No, o sea, no le puedo mentir a nadie. O sea, es absolutamente imposible saber si dentro de 4 meses alguien está negociando algo y se acercan las partes, dentro de un año se está firmando o pasan otros 20 años más. Es absolutamente imposible. El que hoy diga que hay una fecha y podemos especular que aunque a partir de tal fecha puede estar algo firmado, o sea, no es real. O sea, no es una situación real. No existe eso. Bien. O sea, hay que... O sea, depende de tantos factores, depende de tantas cosas que aventurarse una fecha es una locura. Es un momento difícil para la colocación de productos uruguayos en el exterior, sobre todo en los mercados más tradicionales, China, Brasil, nuestros grandes compradores. Y allí muchas veces se habla de mercados que quizás no son de tanta cuantía, pero que son firmes compradores, clientes ya establecidos, y uno de los ejemplos que se menciona es Alemania. ¿Cómo viene funcionando el intercambio bilateral entre Uruguay y Alemania? Hasta, sí fue, vamos a decir, cerrado el 2014, estábamos más o menos en unos 390, 395 millones de dólares para un lado y 410 para el otro lado. O sea, había un equilibrio bastante bueno en la balanza. Y este año, 2015, hubo una bajada importante, tanto de productos. Y la situación, o sea, en tema de exportaciones e importaciones, en los dos sentidos hubo una bajada. La coyuntura internacional, digo, hubo como un freno en el tema. O sea, no hay nada que asignarle particularmente a un punto en particular ni a una industria en particular, pero hubo un freno por parte de las dos cosas. De hecho, Alemania era el quinto mercado, el 2014 era el quinto mercado para Uruguay y ahora probablemente este año no sea más que noveno, octavo, noveno. Pero hubo un descenso importante en el ranking. Hubo un descenso importante en el ranking. Esperemos que sea circunstancial, porque digo,
O sea, había ido despacito año a año, siempre siendo un socio más importante, hasta llegar a ese quinto lugar, y bueno, ahora un poco que bajó. Pero de todas maneras, dentro de Europa o dentro del mercado común europeo, Alemania sigue siendo el socio más importante. Pero efectivamente somos un país caro para colocar nuestros productos en el exterior. Veo que muchas veces se habla del tema de la competitividad, de cómo competimos con productos brasileños. Hablábamos hace algunas semanas con Álvaro Coijo, el presidente de la Unión de Exportadores, y nos decían, la gran preocupación que tenemos es que de acá a 6 meses, los negocios que ya están concretados, bueno, ya se están realizando, algunos más, algunos menos, se podrá caer alguno, pero el problema que tenemos es que de acá a 6 meses no estamos vendiendo, porque somos caros, porque nuestros productos están compitiendo con otros destinos que tienen mejor posibilidad de realizar una oferta. Ustedes, desde la Cámara de Comercio e Industria Uruguay-Alemania, ¿reciben esa inquietud de que Uruguay está quedando caro? Sí. Sí, o sea, es una realidad, pero entendemos también que no se soluciona con magia ni con decretos mágicos. O sea, hay que ir acomodando el valor del dólar, distintos parámetros de la economía, irlos acomodando al contexto regional para no quedar afuera del circuito y bueno, y tratar de ser lo más competitivo posible. Pero también hay un tema de competitividad que nosotros lo vemos un poco mirado desde Alemania. También Uruguay tiene un tema donde tiene que apostar muchísimo más a la calificación, a la modernización de maquinaria, parque industrial, a un cambio en esas cosas. No solo son cuestiones monetarias y económicas o valores de moneda y temas de macroeconomía, sino también hay temas en la producción que hay que mejorar y ser mucho más competitivos, porque si no, no se puede competir. ¿Tenemos una producción vetusta para lo que es la producción del primer mundo? O sea, si comparamos con el primer mundo, indudable. Regionalmente, de pronto no es tan grande la diferencia, pero tenemos que apostar mucho a eso también. O sea, ahí hay un tema, sobre todo un tema de calificación de mano de obra especializada. Hay mucha cosa en la que hay que trabajar. Eso se menciona poco, cuando se habla del problema de la educación y el impacto que tiene el deterioro que hemos tenido en la educación en nuestro país. ¿Cuánto influye, por ejemplo, lo que en algún momento se daba como algo positivo? No, en Uruguay es verdad que son pocos, es verdad que para un inversor extranjero, ¿no?, que quizás estaba pensando en poner su dinero y alguna fábrica aquí en nuestro país. Es verdad que son pocos, es verdad que quizás, como dijo Mujica en Alemania en algún momento, les gusta un poco los feriados largos, pero ¿estamos perdiendo eso de una mano de obra calificada? ¿Vení que los recursos humanos van a estar y son buenos? O sea, es una realidad, es un punto flojo. Vamos a decir, tenemos un punto flojo porque también en el desarrollo económico, en el avance del tiempo, Uruguay como que quedó un poco rezagado en todo lo que son carreras y tecnologías de punta y preparar gente para eso. Y entonces nos cuesta hoy arrancar y ponernos al día en ese tema. Si bien hay sectores, por ejemplo, como la industria del software, que casi cero desocupación y funcionan muy bien. Digo, y ahí hay un ejemplo que si se apuesta desde parte pública, privada, empresas, industrias, todos juntos a desarrollar un área industrial, funciona y funciona bien. Ahora, en un montón de otras áreas estamos, un ejemplo, hubo todo un cambio en la matriz energética en Uruguay, entonces, y eso lo vemos muy bien. De hecho, de Alemania promovimos muchísimas de esas cosas y hoy en día la pregunta es ¿qué pasa con el mantenimiento, la puesta en marcha y quiénes son los que técnicamente entienden de todo el tema de las energías nuevas, energías renovables? Por ejemplo, el caso de los molinos eólicos, todo ese tipo de cosas, falta el personal para que siga con ese tipo de cosas. O sea, vinieron empresas extranjeras, instalan los parques eólicos, y eso, bueno, ahora hay que ver y preparar a la gente para que Uruguay solo después pueda seguir en el tema. Entonces, vamos a decir, ¿cuántas carreras hay o cuánta gente hay que se esté preparando en el tema? Bueno, en ese tipo de cosas tenemos que apostar mucho también, a preparar a la gente. Y en cuanto a la formación y las aptitudes de la mano de obra uruguaya, no solamente la muy calificada, sino... ¿Es verdad que existe un problema en cuanto a la productividad y en cuanto a entender lo que es participar de una cadena de producción? Y sí, pero yo creo que eso también tiene que cambiar trabajando juntos. O sea, no es solo la parte de la mano de obra, sino también la parte de las empresas que tienen que poner a disposición de esa mano de obra todos los elementos para aumentar esa productividad y
es un acuerdo de partes, o sea, no podemos decir que Uruguay tiene baja productividad solamente porque la mano de obra no está calificada o solamente porque la mano de obra no tiene mucha productividad, no. Son las dos partes, o sea, la parte empresarial y la parte de trabajo, que entre las dos partes hay que lograr esa competitividad. Entre líneas, Leo, usted de alguna manera está haciendo un llamado también a la innovación y a la inversión, a que muchas veces cuando hay un escenario complejo es cuando más hay que apostar y más hay que invertir para desarrollar y ponernos a tiro. Eso es, vamos a decir, privativo en una economía como la uruguaya, en cualquier economía, en el libre mercado, en el juego ese, los empresarios son libres de invertir o no en nuevas tecnologías y nuevas cosas, pero, o sea, nosotros, vuelvo a lo mismo, lo vemos desde el punto de vista de la economía alemana o Europa, ¿no? Y bueno, hay que invertir e innovar en tecnología, en todo ese tipo de cosas, para generar también esa productividad, ¿no? ¿Y hay preocupación por parte de los inversores? ¿Han recibido algún tipo de llamado de atención o de alerta, inversiones que estaban en curso y que quizás se han frenado por el escenario regional? El de nuestro país ciertamente no se puede catalogar todavía de crisis, pero tenemos a Brasil en una situación bien compleja, Argentina en este periodo preelectoral. ¿Hay como un llamado de atención y alguna inversión que se haya frenado? O sea, a nosotros, vamos a decir, no hay un freno de inversiones. Lo que estaba programado más o menos se viene cumpliendo. Las inversiones que estaban previstas a futuro siguen estando en carpeta. O sea, no hay un frenate, un parate un poco de los negocios concretos, pero a nivel de inversiones no podemos decir que se haya frenado tanto. Lo que sí es, vamos a decir, ese flujo rápido y sin prestar mucha atención, a veces que uno no se daba cuenta, pero cuando uno mira los números, en los últimos años hubo muchísimas inversiones. Bueno, hay que hacer lo posible para mantener ese ritmo y para que sigan entrando. Desde Alemania el ritmo más o menos viene manteniéndose. Lo que es importante también es, juega en contra todo el contexto regional, es verdad, y hace que el inversor mire dos veces el tema, sobre todo por mercados grandes como Brasil o Argentina. Pero también hay que pensar que para otras inversiones, que decían, bueno, voy a ir al Mercosur, voy a ir desde Europa a América, también el hecho de que de pronto Brasil o Argentina no estén con sus economías, vamos a decir, funcionando a pleno, hacen que de pronto algunos inversores, dependiendo del tipo de inversión, digan, ok, entonces ahora miro al Uruguay. También hay que ver esa otra parte. También hay una oportunidad. También hay una oportunidad. Ojo, no hablamos de una inversión de pronto que sea productiva y que dependa para vender en el mercado interno, porque el que pensaba invertir en producir algo para Brasil no puede decir, bueno, salgo de Brasil y produzco en Uruguay porque va a ser imposible entrar al mercado. Exacto. Pero sí otro tipo de inversiones que de pronto no están pensadas para el mercado local, y bueno, ante la opción, Uruguay puede ser una buena opción. En lo que sí también se nota una colaboración interesante, y más desde Alemania hacia Uruguay, ciertamente que de Uruguay hacia Alemania, es en la capacitación, en traer recursos técnicos en distintas áreas, no solamente en el área productiva, sino, hasta hace poco estuvo un especialista alemán viendo la posibilidad, asesorando un club de fútbol, a Danubio, viendo la posibilidad de cómo se combate la barra brava. ¿Con qué impresión se van esas personas que vienen a nuestro país a asesorar? O sea, desde el punto de vista de país y sus vínculos acá, se van en general muy contentos. Es más, muchas de esas misiones de capacitación, ellos mismos dicen, bueno, si aparece otra posibilidad, quiero volver a Uruguay. O sea, es un país amigable en ese sentido. Y la gente está dispuesta a aprender. O sea, cuando viene un especialista extranjero, viene un técnico, capacitar, la gente está dispuesta a escucharlo, a aprender y a introducir las modificaciones que él propone. Pero se precisa mucho más. O sea, nosotros de la Cámara Alemana apostábamos, hay un programa especial de capacitadores que tenemos, y bueno, estamos trayendo, este año va a haber, no sé, casi 18, 19 misiones diferentes de especialistas en diferentes áreas que vinieron. Pero bueno, es parte del trabajo que hay que hacer. Ahora, no sé si usted estaba o pudo estar en contacto con esta persona que vino a asesorar en materia de seguridad deportiva a Danubio, que llegó, sí, prácticamente que lo bajaron del aeropuerto, lo metieron en el jardín del hipódromo y a los 10, 15 minutos de partido ya había incidentes entre hinchada de Danubio y defensor. Me imagino el hombre
No podría creer con el escenario que se encontraba. No tenemos que... O sea, las palabras de él fueron, el otro día inclusive hizo una conferencia, pues ya se está yendo él, y yo traté, normalmente en esas misiones uno no está en el día a día con ellos, pero en el caso este particular me pareció muy interesante porque venía a asesorar en algo que no tiene nada que ver con producción, claro. Y bueno, él hizo un seguimiento bastante cercano del tema y él no... La realidad es que él planteó, esos problemas existen en todos lados, entonces no le causó tanta sorpresa lo que pueda pasar. De hecho, en Alemania también existen los barra bravas, cada tanto tienen algún problema. Lo que es que nos llamó la atención y me parece muy interesante, que él apostaba a soluciones que no pasan por el tema económico. Y eso me parece bien interesante. O sea, él hizo mucho hincapié en esa comparación de que todo el mundo tiene como modelo para solucionar el tema de la violencia en el deporte, el tema del modelo inglés, vamos a decir, que uno ve los estadios y parece que la gente estuviera en el teatro. Y bueno, y el modelo alemán es, vamos a decir, de hecho las hinchadas van con bombo, música, bandera, como que pasaba acá en el estadio hace unos años, y el modelo es bien distinto, es mantener todo eso, mantener la fiesta, la familia en el fútbol, todo eso, pero haciendo un trabajo de prevención y un trabajo de trabajar mucho en la psicología preventiva y no en la represión posterior en el modelo. Y eso no implica tanto economía, sino implica un tema de organización. Y eso... Ahí voy también en otra gente que vino a capacitar de Alemania por otros temas, hacen mucho hincapié en eso, en que tenemos que trabajar mucho en el tema organizativo y en cómo manejamos las cosas a veces y no tanto pensar en que no se puede por un tema económico. En los 2 minutos que me quedan, no quiero dejar de preguntarle por la situación que se dio con la automotriz alemana, con la más conocida, y toda esta situación que se ha generado a nivel global, el impacto que ha tenido por estos test medioambientales, que de alguna manera sus resultados eran falsificados. Usted como integrante de la Cámara de Comercio e Industria Uruguay-Alemania, ¿cómo vive esta situación? O sea, Volkswagen es una multinacional, uno de los mayores productores de automóviles del mundo. Todo el grupo son socios de la Cámara, integran en la economía alemana, son muy importantes, pero es una empresa privada de la cual nosotros no podemos emitir juicio respecto a sus actitudes, a su forma de proceder. Lo único que podemos decir es que tuvo un problema, la empresa lo reconoció, se sacó a la cabeza, el problema salió en Estados Unidos, vamos a decir, pero se sacó a la cabeza de Estados Unidos, se sacó a la cabeza de Alemania y el directorio de la empresa contrata una auditoría externa para que analice el tema. Cuando salga el resultado de la auditoría externa, la empresa emitirá su opinión, pero digo, no podemos decir más. Yo porque el impacto que genera para alguien que tiene claramente también raíces en Alemania, esta situación lo debe vivenciar de otra manera diferente a la no que hay duda, vivimos. no hay duda eso, o sea, es una empresa importante, es casi un símbolo de Alemania, pero es un tema netamente comercial y la empresa lo tiene que resolver y opinar. Y acá en Uruguay no va a tener ningún impacto, vamos a decir, o por lo menos usted, la representante uruguaya, no han tenido. No, de hecho esos motores, o sea, motores gasoleros, Volkswagen acá hace muchos años que no trae, o sea, no. Antes de finalizar, no quiero dejar de mencionar una actividad conmemorativa que van a realizar en las próximas horas por un acontecimiento histórico para Alemania, pero para el mundo entero, que es la reunificación de las dos Alemanias. Y además una actividad que se va a poder notar en la Rambla, en la avenida de Giannatasio. Cuéntele un poco a la gente. Sí, o sea, ahora lo que se está festejando este año son los 25 años de la reunificación alemana, o sea, la famosa caída del muro, vamos a decir, que tampoco fue en un solo día, es todo un proceso que llevó eso, y todas las instituciones alemanas, o sea, Colegio Alemán, Embajada, Cámara de Comercio, todos los clubes sociales alemanes, o sea, todas las instituciones alemanas en conjunto organizan una serie de festejos que ya se vienen dando, diferentes eventos y cosas que están pasando en estos días particularmente, porque siempre a principio de octubre es un poco, se conmemora la fecha, y particularmente ahora el sábado hay una carrera de postas en la Rambla que son 25 kilómetros representando a los 25 años de la reunificación. El sábado de mañana a las 8:30 sale desde la embajada alemana la caravana y va hasta el club alemán en Giannatasio, en Parque Miramar.
y a las 11 de la mañana hay un acto oficial con gente de la Unión Europea, autoridades de la Embajada, autoridades uruguayas, y después aprovechan un poco a festejar también porque se realiza el famoso Oktoberfest. No es igual al de Múnich, pero a la medida uruguaya, entonces van a festejar todos de tarde. Por Riesler, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, gracias a usted. La pausa y seguimos con mucha más información.